algo poderoso, porque mejor lugar no podemos escoger que estar en tu presencia. Es lo mejor que nosotros podemos hacer para nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, para comenzar esta poderosa reunión que hoy el Espíritu Santo de Dios ha preparado para nosotros, yo les quiero contar una anécdota antes de iniciar la prédica que habla precisamente sobre eso, sobre lo que es tener una verdadera sabiduría. O sea, cómo nosotros como hijos de Dios, podemos tener esa sabiduría que muchas veces decimos, uy, Señor, ¿cómo? Vamos a ver, ahí disculpen los problemas de conexión. Creo que es porque hay unas pequeñas fallas en el internet en este momento, pero Dios tiene el control de todas las cosas, amén. Ok, como les decía, amados jóvenes, la prédica de hoy es la sabiduría, pero más que todo, principalmente enfatizado en cómo obtener la sabiduría de Dios según la Biblia. La sabiduría, ¿qué significa la sabiduría? La sabiduría es la capacidad de discernir de lo que está bien y de lo que está mal. Es un regalo que nos da la capacidad de tomar la decisión correcta. Si el conocimiento es poder, entonces la sabiduría está usando ese poder de la manera correcta. Nosotros podemos ser educados, inteligentes, pero sin sabiduría. Vean lo que pasa si no tenemos sabiduría, ¿verdad? Que procede del Señor. Nuestra educación o inteligencia puede ser en vano. Una persona inteligente podría ganar mucha fama, dinero, fortuna, pero vea lo que dice acá. Pero una persona sabia podría ganar más amigos, honor y el favor de Dios. Recordemos primeramente qué son los verdaderos amigos. Los amigos son aquellos que nos acercan cada vez más al Señor, que son esas personas que están ahí con nosotros, que realmente nos motivan a seguir adelante, y pueden que sean personas imperfectas como cada uno de nosotros que somos imperfectos, pero el Señor es el que hace que nosotros tengamos las personas correctas cuando tenemos su sabiduría. Por eso esta parte, ¿verdad?, comienza hablando de ese punto tan importante. Y también quiero comentarles lo siguiente. ¿Qué nos dice la palabra del Señor con respecto a lo que es la sabiduría del Señor, verdad? La sabiduría de Dios puede hacer que un sabio sea más poderoso que 10 gobernantes en una ciudad. Eclesiastés capítulo 7, versículo 19. Voy a leerles lo que dice la palabra. Ahí, si ustedes lo tienen, lo pueden ir buscando. Eclesiastés capítulo 7, versículo 19. Gloria sea al Señor. Y vean lo que dice la palabra del Señor en este versículo. Da más fuerza la sabiduría al sabio que 10 gobernantes a una ciudad. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, porque esto a nosotros, ¿qué es lo que nos está transmitiendo? Que no se trata por el intelecto, que no se trata por las capacidades humanas y los talentos que una persona pueda tener, sino cómo sabe, ¿verdad?, esa sabiduría en la persona que se adquiere a través del Espíritu de Dios. Amén. Bendiciones a Sergio, que también está conectado por acá. Le envío un saludo también a Juan Daniel y a Vicky, que están conectados juntos. Gloria sea al Espíritu Santo.
y de verdad le damos la gloria y la honra al Señor porque el Señor es fiel y poderoso. Ok, vamos a continuar con esta parte que es súper importante que hoy la entendamos a través del Señor, que es cómo tener entonces esa sabiduría. Ok. Como les leí anteriormente en Eclesiastés 7:19 hablaba de los gobernantes, ¿verdad? Que un sabio puede gobernar mucho mejor que 10 gobernantes juntos. Por eso incluso la palabra del Señor dice que bienaventurada la nación cuyo Señor es Jehová, ¿verdad? El Señor. Porque nosotros si nos ponemos a pensar y ponemos al Señor por delante de todo lo que hacemos y pensamos como Cristo piensa, es ahí cuando la sabiduría comienza a fluir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener sabiduría del Señor según la Biblia? O sea, ¿cómo nosotros hacemos para que el Señor nos regale de su sabiduría y de pedírsela a Él para que seamos guiados correctamente? Porque yo creo que todos hemos pasado por esto, que uno dice, uy, Señor, te pido ayuda, sabiduría para tomar una decisión correcta, para poder hacer las cosas bien, para poder caminar como tú quieres que yo camine, porque de eso se trata, o sea, de hacer la voluntad del Señor en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, el primer punto que les quiero compartir en esta tarde, el punto número 1 de cómo obtener sabiduría del Señor, dice la palabra. Número 1, pídale sabiduría ¿a quién? A Dios. Santiago 1:5 dice lo siguiente: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Entonces, lo primero que nosotros podemos hacer para obtener sabiduría es pedírsela a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Admitir que nos hace falta sabiduría cuando realmente la necesitamos en ese momento y siempre. Porque ¿qué es lo que pasa? Que nosotros al pedirle sabiduría a Dios estamos superando la arrogancia y admitimos que también hemos actuado muchas veces con locura, que hemos actuado precipitadamente. O sea, es una humillación delante del Señor genuina. Que ustedes le digan, Espíritu Santo, de verdad que necesito que tú me ministres, necesito de tu sabiduría para caminar correctamente, porque nosotros como jóvenes, ¿verdad? Y los que están conectados, que tenemos también espíritu joven y las personas de cualquier edad, necesitamos sabiduría, no por el hecho de que seamos, ¿verdad? Adultos jóvenes o adolescentes, incluso los niños, todos necesitamos sabiduría. O sea, todas las personas en general necesitamos la sabiduría del Padre. Amén. Entonces tenemos para recibir esa sabiduría que pedírsela directamente al Señor. El punto número 2 dice, pregunte fielmente. ¿A quién? Al Señor. Dice Santiago capítulo 1, versículo del 6 al 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que se mueve, o sea, el que duda, es como una ola del mar, impulsada por el viento y sacudida. Y entonces, porque dice, porque no piensa aquel hombre que recibirá nada del Señor cuando existe esa duda. Y el Señor quiere que usted y yo nos quitemos esa duda que muchas veces tenemos para tomar decisiones, para hacer las cosas que Dios nos llamó a hacer. Por eso nosotros tenemos que ser fieles al pedir y a orar por la sabiduría de Dios, desechar cualquier tipo de duda y creer en su poder, en el nombre poderoso de Jesús. O sea, en otras palabras, nosotros no podemos pedir sabiduría si andamos en desobediencia, si no honramos a nuestros padres, si no hacemos lo que Dios nos está llamando que hagamos, porque vean lo que dice. Si nosotros desobedecemos, es un acto de hipocresía y estamos siendo infieles a lo que Dios nos ha dicho, que nos mantengamos firmes. Es como cuando una persona hace un voto de amor y dice, yo te voy a ser fiel. Hay que cumplir lo que uno dice delante de Dios. Imagínense que hay personas que han cumplido votos de cualquier tipo, ¿verdad? Aún estando en el mundo, que dicen, bueno, yo voy a comprometerme a hacer, por ejemplo, esto y demás, que tienen esa disciplina. Ahora, ¿cuánto más nosotros tenemos que ser disciplinados para cumplir lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer? Luego, número 3, dice, sea una persona temerosa de Dios. Ahora bien, ¿qué significa el temor de Dios? Y eso lo recuerdo con una anécdota que tuve con un
profesor de filosofía cuando estaba en el colegio, él me preguntó lo siguiente: Alison, ¿qué significa temor a Dios? Porque él era una persona no creyente. Entonces decía que era que había que tenerle terror a Dios, o qué significa esa parte. Entonces el Espíritu Santo trajo a mi memoria este versículo que te voy a leer en Salmo 111, que dice lo siguiente: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Un buen entendimiento tienen todos los que guardan sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Es decir, el temor al Señor no es ese pánico que es diferente, ¿verdad? El temor que el enemigo infunde. O sea, el temor al Señor es respeto a Dios. Que yo, o sea, que a mí me tiemblan, como dicen popularmente, la mano para pecar, que yo digo, en el nombre de Jesús no voy a hacer esto, porque Dios me está viendo, porque el Señor está viendo lo que hago en lo secreto, y uno como que empieza a tener ese celo santo. O sea, el temor al Señor es eso, respeto a nuestro amado Dios en lo que nosotros hacemos, aun con los pensamientos que nosotros decimos: sé que actué mal, sé que no tuve que pensar esto o decir esto, pero Señor, yo te pido que me perdones y que me guardes y me limpies. Eso es caminar en el temor de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos ese respeto a Dios, seguimos las enseñanzas que Él nos transmite, porque no es el hecho de que, ¿verdad? Como ustedes, que en el nombre de Jesús sé que el Señor también los va a ir levantando ministerialmente para transmitir la poderosa palabra del Señor, porque el Señor ha planeado un gran futuro para ti, porque así lo dice la palabra, que Él tiene planes de bien y no de mal. Entonces, cuando tú estés también predicando, es el Espíritu Santo el que va a predicar a través de ti, porque la gloria y la honra son del Señor. Entonces, eso que tú vas a hacer para Él, el caminar para Él y seguir sus mandatos, es lo que va a provocar que exista esa sabiduría. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra, vean lo que acabamos de leer, el principio de la sabiduría. O sea, para que comience la sabiduría en nosotros, tenemos que tener ese respeto, ese temor de Dios, ese celo santo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantenernos firmes en el Señor? No por nuestras fuerzas, porque dice la palabra, hay de aquel que se crea fuerte, porque puede ser el primero en caer, y eso es muy sabio, ¿verdad? Que dice, no, yo me la juego, a mí no me va a pasar nada, yo no voy a caer en esa tentación, y después pasó que cayó más rápido de lo que pensó, y esa no es la idea. ¿Cómo es esto? Evitar cometer pecados que a Dios le desagraden, mantenerse alejado de actos que puedan causarle daño a usted y a otras personas. Entonces, así nos daremos cuenta que estos son buenos y correctas las acciones que hacemos delante de Dios. Entonces ahí, eso es sabiduría. Es sabiduría cuando yo elijo qué tipo de amistades tengo, qué tipo de cosas estoy escuchando, qué tipo de cosas estoy viendo, e incluso las cosas que estoy practicando. Hoy es un día que yo tengo que hacerme un análisis conmigo mismo delante del Señor y decir, sé que hay cositas todavía que tengo que mejorar, Señor, pero yo en el nombre de Jesús quiero agradarte a ti para comenzar a caminar en tu propósito y tener esa sabiduría, porque eso es sabiduría, caminar con obediencia. Amén. Luego dice, número 4, ser humilde. Vean qué importante esto, ser siempre humilde. No olvidarnos de que la gloria y la honra son para el Señor, porque nosotros no podemos tener un corazón altivo, no podemos tener un corazón que se exalte en el aspecto de la vanagloria, que es un principio de hecho que es del enemigo, la rebelión. Entonces vamos a leer Santiago capítulo 3 del 13 al 16. Dice la palabra del Señor: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que lo demuestren con su buena vida, con obras realizadas con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si albergan amarga envidia y ambición egoísta en su corazón, no se jacten de ello ni nieguen la verdad. Tal sabiduría, aquí habla de la sabiduría humana cuando lo menciona la palabra entre comillas, tal sabiduría no desciende del cielo. Oigan qué importante esta parte, no desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual, o sea que no procede del Señor, sino que es, dice, demoníaca. Hay personas que son sumamente brillantes, personas, bueno, impresionantemente inteligentes, que uno dice, Dios mío, ¿cómo desearía, por ejemplo, verdad?
resolver una operación matemática como lo hace esta persona sin calculadora, y son genios y son personas increíbles, músicos increíbles, y todo lo que ustedes se puedan imaginar de los diferentes dones que el Señor ha entregado. Pero dicen que no es una sabiduría que procede del Señor cuando se está apartado de Dios, sino que es una sabiduría humana, es una sabiduría que el enemigo trae, ¿verdad? A través de ese tipo de corrientes que ahora, ¿verdad? Como lo hemos mencionado también en otras partes, cuando hemos tenido la oportunidad de compartir la palabra, entonces comienza esa parte como a engañar a las personas y decir, ah, sí, soy súper sabio, entonces no necesito de lo que dice la palabra. Entonces comienza el enemigo a trabajar en el orgullo de las personas. Entonces eso es muy importante. Entonces dice, si quieres tener sabiduría de Dios, vive una vida humilde. La humildad te ayudará a vencer la envidia y la ambición egoísta que te llevan a prácticas malvadas. Hay algo que el Señor una vez a mí me ministró poderosamente a mi corazón y me lo mostró por medio de una frase que escuché muy interesante, y decía lo siguiente: tú no tienes competencia, tú eres tu propia competencia, porque tienes que ir perfeccionándote en Jesús, y el único que siempre se va a llevar toda la gloria y la honra es Jesucristo. Pero tú no tienes que ver a los demás como una competencia, porque esta carrera en el Señor no es de competir como lo hacen en una carrera de estas de las Olimpiadas para ver quién se lleva la medalla primero, y aquellos se ven corriendo y aquel, ¿verdad? Aquella euforia. Eso es una carrera de resistencia, porque aquí no hay como, ¿verdad? Ni más ni menos. O sea, delante de Dios todos somos iguales. Delante del Señor nosotros somos sus hijos cuando lo aceptamos en nuestro corazón. Pero nosotros no debemos decir, ah, es que aquel o aquella tiene mejor estilo que yo al vestir, tiene mejor peinado que yo, ¿verdad? La parte superficial, o tiene una habilidad mejor que la mía, canta más bonito, baila más bonito. No, es enfocarnos en Jesús y hacer su voluntad, y nosotros mismos ir mejorando lo que el Padre nos dice que vayamos mejorando. Porque eso es lo que pasa con el mundo actual, amados jóvenes del Señor, amada iglesia que también me está escuchando a través del Facebook. El problema es que la sociedad actual nos ha hecho creer que todo es una competencia para ver quién es mejor. Y el único mejor, el único grande, el único que merece toda la gloria y la honra es Jesús. Amén. No es el hecho, como te digo, o sea, de mirar y compararte y decir, ay, es que me siento menos o es que me siento más, que son como las dos partes, ¿verdad? Que suceden mucho en la juventud e incluso en muchas etapas de la vida, ¿verdad? Por eso, porque el enemigo a través de la sociedad, de los medios de comunicación, nos ha hecho creer esta parte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Escoger la humildad, la sabiduría, no la necedad y la maldad. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Punto número 5. Ser prudentes. Oigan este punto, qué importante, ser prudentes. Dice la palabra del Señor Jesús en Proverbios 8:12. Dice así: yo, la sabiduría, habito con prudencia y encuentro conocimiento y discreción. Proverbios 8:12. La sabiduría es la capacidad de hacer buenos juicios, o sea, de analizar correctamente lo que yo voy a emprender o lo que voy a hacer. Por lo tanto, hay que practicar siempre la prudencia. Vean qué tremendo esto, amada iglesia, amados jóvenes del Señor. No tomar decisiones a la ligera, así precipitadamente, como una vez lo mencionó el pastor Guillermo, de las decisiones. Cuando nosotros tenemos la prudencia para actuar como Dios quiere que actuemos, es cuando comienza a fluir la verdadera sabiduría de lo alto. Porque el Señor dice, ah, mi hijo está siendo súper obediente con lo que le dije que no hiciera. Se apartó de eso que sabía que le iba a hacer daño. Entonces yo lo voy a bendecir, a pesar de que van a venir tentaciones, van a venir pruebas, porque nosotros en este mundo, dice la palabra que tendremos aflicción, pero dice la palabra que si nosotros estamos con Él
Él es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Así está escrito en la palabra. Entonces, al ser nosotros prudentes es practicar eso, no apresurarnos a tomar decisiones, o sea, ampliar nuestro conocimiento a través de la palabra del Señor. Entonces, cuanto yo más sepa y cuanto más me alimente de la palabra de Dios, mejor será las decisiones que yo voy a tomar. Punto número 6, ser pacífico y considerado. Vean lo que dice Santiago 3:17, qué hermosa la palabra del Señor. Pero la sabiduría que viene de arriba es primero pura, luego pacífica, suave y fácil de ser tratada, llena de misericordia y buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. O sea, ¿qué significa ser pacífico? Que siempre debemos observar la conciencia, o sea, lo que Dios nos está hablando y nos está ministrando a nuestro espíritu, a nuestro ser, a nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo te dice, ojo con lo que vas a hacer, que lo decíamos la semana anterior. O sea, el Espíritu Santo está ahí como nuestro mejor amigo, diciéndonos, ten cuidado, ¿verdad? Si te vas a enojar, tranquilo, tranquila, porque yo estoy contigo. Amén. Entonces, es tener compasión, tener calma, no caer en esa mentira del enemigo, de la ira, de la contienda, de que, uy, me hicieron, me las va a pagar, ¿verdad? Como una vez me contaba uno de mis sobrinos que dicen que en las salidas del colegio, algunos muchachitos se esperaban lastimosamente en la salida del colegio para hacer un problema enorme y se iban a golpear en la cancha de fútbol y llegaban, ¿verdad? Hasta la policía, los profesores y decían, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces empezaba aquel, ¿verdad? Pleito, como dicen popularmente. Y esas cosas, amados jóvenes del Señor, no son de Dios, porque el Señor nos ha llamado a vivir en paz, porque esto significa ser amable y lento para la ira. No es que no vayamos a sentir enojo, porque van a haber cosas que claro que nos van a molestar, pero significa aprender a perdonar y mostrar misericordia. O sea, ser considerado con los sentimientos de las personas que le rodean. Y dice acá, ten compasión y comprende a los demás. En la medida que Dios te da esa sabiduría, comenzamos a comprender a los demás. Todas las personas son diferentes, porque el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, dice la palabra, pero Él también es un Dios de amor, un Dios de demasiada e inmensa creatividad, y nos hizo a cada uno con una esencia. Entonces van a haber diferentes caracteres, van a haber diferentes maneras de ser, y es ahí donde Dios nos dice que tenemos que lograr tener calma, paz en el Señor. Amén. Como cuando estaba Jesús con los apóstoles eran los dos que estaban con él en ese momento, y todos ellos tenían diferentes formas de ser. Habían unos que eran más, ¿verdad?, en su manera de ser como más pacíficos, otros tenían una conducta un poquito más, ¿verdad?, extrovertidos, por así decirlo, ¿verdad?, en su manera de ser. Quizás hablaban más o hablaban menos. ¿Por qué? Porque existen diferentes personalidades, pero el Señor lo que dice es que nosotros, al lograr tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, entonces vendrá una mejor oportunidad de Él para recibir la verdadera sabiduría. Amén. Que por ejemplo, que nosotros, el Espíritu Santo nos usa para ser pacificadores. Más bien que si, por ejemplo, hay alguien que está molesto, que el Espíritu Santo nos ministre y nos diga cómo podemos aconsejar a esa persona que está enojada, que está pasando por un momento difícil, que simplemente, ¿verdad?, necesita un buen consejo, y nosotros como pacificadores en el reino le vamos a dar un buen consejo. Amén. Igual nosotros, ¿verdad?, porque todo el cambio comienza con nosotros mismos, con nosotras mismas, en el sentido de aplicar nosotros primero esa paz. Amén. Punto número 7. Lea las Sagradas Escrituras y conozca las palabras de Dios. Segunda de Timoteo 3:15, que les hablaba también la semana pasada de Timoteo y de Daniel, dos referentes de la juventud impresionantes en su testimonio. Timoteo era un joven que la semana pasada, ¿verdad?, el Espíritu Santo lo traía a memoria y decía,
¿verdad? Que no te menosprecien por ser joven. O sea, que no lo menospreciaran por el hecho de que era un muchacho joven, porque el Señor iba a estar con él y entonces él comenzó ese ministerio que el Señor le entregó. Y vea lo que dice 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sea paciente al leer y aprender las palabras de Dios en la Biblia. Las escrituras contienen instrucciones, advertencias y orientación sobre cómo debemos vivir y caminar en la tierra. Para empezar en el Señor no hay una edad, pero dice la palabra del Señor que si el niño es instruido en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y es lo que Dios quiere que nosotros como jóvenes hagamos, a pesar de cuántas veces nos hemos equivocado, porque como les digo, no somos perfectos y demás, pero el Señor tiene un gran propósito con nosotros. Y el diablo, usted sabe una cosa, hay algo que el Espíritu Santo me ministra fuertemente al enemigo. ¿Por qué razón ataca tanto a la juventud? ¿Por qué razón el enemigo ataca demasiado a la juventud? Porque si nosotros nos damos para el Señor, desde la niñez, desde la edad que empecemos en este momento, tú que me estás escuchando, joven, adolescente, adulto, joven, adulto, ¿verdad? La edad no importa que tengas, porque para el Señor somos la niña de sus ojos, dice la palabra. Pero la juventud es esa generación que el enemigo ataca con fuerza, porque el enemigo le tiembla a una generación como Daniel, como José, una generación llena del Espíritu de Dios, una generación que no huele a carne, porque cuando usted y yo no olemos a carne, aunque estemos en la fosa de los leones no nos van a comer. Eso lo hablábamos también la semana pasada. O sea, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el Señor nos va a respaldar, el Señor nos va a ayudar, se levante lo que se levante, porque como les digo, o sea, van a haber circunstancias y el Señor hoy nos está diciendo, por eso pidamos sabiduría para saber cómo actuar ante las circunstancias, porque van a haber momentos en que uno dice, Señor, no sé qué decisión tomar, no sé qué hacer en este momento, pero hoy el Señor nos está diciendo cómo obtener su sabiduría, porque ustedes son esa generación, nosotros somos esa generación joven que el Señor quiere rescatar. ¿Para qué? Para nosotros ir a ganar esas almas para Cristo y que seamos una generación de cambio, que rompa cadenas, que rompa yugos. Amén, que no seamos como una generación, ¿verdad? Que ahora lo he escuchado, que la generación millennials, que la generación que todo es tecnología, que son unos perezosos. He escuchado muchísimas palabras negativas de esta generación, pero eso es lo que el enemigo quiere decir. Pero nosotros tenemos que callarle la boca al enemigo, siendo agentes de cambio. Y aunque nos digan, ¿verdad? La generación esto, la generación lo otro, no recibamos esas palabras. Digamos, nosotros somos la generación de Dios, la generación de Jesús, la generación que se está preparando para su venida, esa generación joven que está siguiendo los pasos primeramente del Maestro, pero que también actúa como Daniel y actúa como José. Amén. Porque ellos eran jóvenes como Timoteo, esos jóvenes referentes de la palabra, que nos muestran definitivamente que el mejor tiempo es hoy. Amén. Por eso te digo, o sea, no hay nada de estándar, es que es hoy. No importa si vienes y me estás viendo, ¿verdad? A través de la transmisión, que tengas 80 años, el Señor usa a quien Él desea cuando nosotros nos entregamos. Amén. Luego dice acá el punto número 8, que nosotros para tener sabiduría del Señor debemos conocer mejor a Dios. Y oigan cómo esto se logra a través de la palabra en Colosenses capítulo 2, del 2 al 3. Para que sus corazones se animen, unidos en amor, a alcanzar todas las riquezas de la plena certeza, del entendimiento y el conocimiento del misterio de Dios, que es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Nuestro Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios.
porque aquí lo dice en Colosenses capítulo 2. Incluso hay una parte en la palabra del Señor que ahorita el Espíritu Santo trae a memoria y dice lo siguiente, que solamente un intercesor entre Dios y los hombres hay, y es Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a Cristo, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, Él comienza, ¿verdad?, a revelarnos esa identidad de hijos de Dios y comenzamos a tener esa relación con el Padre Celestial que Cristo vino a restaurar a través de la cruz. Amén. Porque así lo dice la palabra también en Romanos. Nadie ni nada te pueden separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Aleluya. Es en Cristo Jesús que nosotros vamos a conocer mejor al Padre, porque dice que el Padre entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida y vida en abundancia. Porque el Señor eso quiere, que nosotros, aparte de verdad, de la parte jovial, de la parte de la juventud, de la parte de la salud, de todo lo que el Señor nos entrega como bendiciones, también tengamos esa plenitud en Cristo. Porque recordemos que también, ¿verdad?, todo el tiempo va pasando y no toda la vida vamos a ser niños, no toda la vida vamos a ser jóvenes. Va a haber un momento que ya vamos a ir madurando, ¿verdad? Pasamos del colegio, primero pasamos de la escuela al colegio, del colegio a la universidad, y así sucesivamente, y después vienen todas esas añadiduras que el Señor nos quiere dar. Por eso es que hoy es el día en que el Señor nos está diciendo, escuchemos la palabra de Dios para que a través de Cristo esa relación cada vez más crezca en el Señor y así seamos llenos de la sabiduría de Él. Entonces hay que aprender los caminos del Señor a través de su palabra y seguir las enseñanzas. ¿De quién? Del Padre, a través de su Hijo Jesucristo en la palabra. Cree en Él y ámalo. Esto sin duda le darán la clave de los tesoros de la sabiduría. La sabiduría es un tesoro. He escuchado tantas personas que, por ejemplo, han exclamado en algún momento, uy, aproveche su juventud, o uy, cómo quisiera volver a ser joven. Y todo ese tipo de frases, porque muchas personas dicen, es que no fui sabio o sabia para tomar muchas decisiones cuando estaba un poquito más, ¿verdad?, más joven y así. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros, por esa razón, aprovechemos el hoy. No importa el pasado, porque dice que incluso una persona sabia no dice, oigan lo que dice la palabra también, una persona sabia, ¿sabe qué dice? ¿Qué no dice una persona sabia? Que los tiempos de antes eran mejores. Porque nosotros no podemos estar tampoco con el pasado, ¿verdad? Ay, es que cuando yo tenía 20, cuando yo tenía 30, cuando yo tenía 40, no, es que soy el cambio que tenemos que hacer. Y por eso nosotros como jóvenes, esta oportunidad que el Señor nos está regalando es para escribir una historia hermosa en Él, a través de sus preceptos. Amén. Y dice también, el punto número 9, ya casi para ir finalizando, porque sé que el Señor nos está ministrando a cada uno y a cada una con esta hermosa palabra. Predique y practique las palabras de Dios. Nosotros no nos podemos avergonzar del evangelio, porque pueden llegar amistades y personas que te digan, ay, eso está fuera, como dicen, de moda, y es que de verdad usted es muy religioso, y usted aquí, y usted allá, pero que no nos importen los comentarios de los demás en el aspecto de esas personas que están alejadas del Señor, porque nosotros tenemos que acercar a esas personas al reino de los cielos a través de ser agentes de cambio. Porque vean lo que dice, o sea, es predicando la palabra del Señor, no avergonzarse del evangelio, que es poder en Cristo Jesús. Entonces vean lo que dice Colosenses 3:16. Deje que la palabra de Cristo more, o sea, viva en abundancia en ustedes en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. O sea, la manifestación de la sabiduría de Dios es
ponerla en práctica. Predicar la palabra, ponerla en práctica. Aunque algunos todavía están en la escuela o están en el colegio, tú puedes ganar a tus compañeros y compañeras para Cristo. Así como a veces hablan de Nintendo, de PlayStation, de, ¿verdad?, un montón de sinnúmero de cosas. Así tenemos que ser y aún más perseverantes en la palabra del Señor. Entonces vean lo que dice: conviértete en evidencia sustancial de bondad, compasión, autodisciplina y amor. Que por ejemplo, cuando vean a Keitel digan, ella es una muchacha llena del Espíritu Santo. Yo quiero tener eso que tiene Keitel, yo quiero eso que tiene Sara, yo quiero eso que tiene Jeremías, todos los que estamos acá conectados para la gloria del Señor. Yo quiero lo que tiene Victoria, Juan Daniel, Sergio. Amén. Porque el Señor hace que seamos esos frutos deseables para su reino. Como les digo, no por decir, qué carga que soy, ¿verdad? Como, no. Es porque el Señor ha puesto su gracia en nosotros. Amén. Entonces dice, deje que las personas que lo rodean se den cuenta de que la sabiduría de Dios, que es Cristo, está dentro de usted. Tus testimonios van a hablar de quién eres en Cristo. Ahora me encantó una frase, la quiero compartir, que ministró la pastora Jamie a través de Facebook, y lo voy a mencionar acá porque tiene demasiada relación con lo que hoy estamos hablando. Voy aquí a mostrarlo por acá porque de verdad esta palabra a mí me ministró poderosísimamente. Entonces voy a buscar la frase porque, como les digo, o sea, que lo del testimonio, cómo va a hablar a nuestras vidas. Vean lo que dijo la pastora ahora, muy importante. A nadie tienes que demostrar quién eres, porque te conocerán por tus frutos. Gloria al Señor, porque vean cómo el Espíritu Santo está hablando. Bendito sea el Señor, cómo el Espíritu de Dios está hablando, amada iglesia. Ahora el Señor le ministró en la mañana a la pastora esta palabra que hoy el Espíritu Santo de Dios está confirmando. O sea, vamos a ser sabios con nuestra manera de ser cuando comencemos a hacer la voluntad del Señor. Cuando comencemos a hacer todo eso que hoy hemos venido aprendiendo a través de esta palabra. Y los frutos que tú des, eso van a demostrar quién eres en el reino de los cielos. Entonces las personas se van a acercar a ti para que conozcan de Jesús. Porque recuerden esto, la luz que tiene que brillar es la de Cristo. No se trata de ser, como dicen, superestrellas y demás, porque eso es lo que el mundo vende, ¿verdad? La idolatría al hombre y a la mujer, y que la fama y toda esa cuestión de vanagloria. Pero el Señor, como les digo, es el que va a brillar a través de tu testimonio y de mi testimonio, porque al quien tienen que conocer las naciones enteras, en toda lengua, en todo país, es a Cristo. Amén. Y el Señor honra a los que le honran. Pongo otra vez el ejemplo de José. Cuando José, vean esto qué hermoso, cuando José, el faraón, lo recuerdo así como impresionante también, cuando la palabra dice que él era la mano derecha del faraón, o sea, era como el vicepresidente de hoy en día, ¿verdad? De un gobierno. José, Dios lo honró, pero José sabía quién era su Dios y siempre puso a Dios en primer lugar. No dijo, no, es que yo, la mano derecha del faraón, y empezó. No, José siempre fue humilde. José siempre caminó en sabiduría, huyó de las tentaciones, huyó de las trampas que el enemigo le quiso poner en ese momento, porque decía, wow, ¿verdad? O sea, tal vez tenía en ese momento muchas pruebas, tuvo también, pero él siempre estuvo constante en ese caminar en Cristo. Amén. Y para ir finalizando, voy a leer el punto número 10 de esta hermosísima palabra que hoy el Señor me ministró desde muy tempranas horas de este hermoso día. El punto número 10 dice lo siguiente: haga todo lo posible por adquirir sabiduría. Entonces, dice la palabra en Proverbios 4, del 5 al 7. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No olvides mis palabras, ni te desvíes de ellas.
No abandones la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella velará por ti. La sabiduría es suprema, por tanto adquiere sabiduría. Aunque cueste todo lo que tienes, obtén comprensión, o sea, sabiduría. ¿Qué significa esto? Que nosotros, para adquirir la sabiduría del Señor, vamos a tener que dejar atrás muchas cosas que no son de bendición. Tal vez vamos a perder, como les digo, contactos, vamos a perder, tal vez, ¿verdad? Aquellas cosas que nosotros decíamos, ay, ¿cómo me cuesta dejar eso, Dios mío? Tanto que yo lo quería, ¿verdad? Y demás. Pero hoy el Señor nos está diciendo eso. Una vez vi un dibujo que me ministró muchísimo y tiene que ver con esto de la sabiduría. Había una niña que tenía un osito de peluche, aquí tengo este, ¿verdad? Voy a hacer la tenía así un osito de peluche bien hermoso. Y ella no lo quería soltar, ¿verdad? Se ve en el dibujo. Y se ve, ¿verdad? Jesús ilustrado, dibujado. Y le dice, entrégamelo, el peluche. Y ella le decía, no, ¿verdad? Se aferraba a él, es que es el que más me gusta. Entonces, resulta que cuando la niña le entrega el peluche, ¿verdad? Jesús, el pequeñito, Jesús le da un peluche enorme, se ve así en la ilustración, pero un peluche enorme, que era, bueno, más grande, yo creo que una puerta, era un oso de peluche exageradamente grande. Y así es el Señor cuando nosotros decimos, Señor, te entrego mi voluntad. Quebranta mi corazón para tener esa sabiduría que tú quieres que yo tenga. Porque nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. Porque saben una cosa, amados jóvenes, lamentablemente los días se están acortando. La venida de Cristo está pronta. Y nosotros tenemos que saber aprovechar el tiempo. No lamentar, como les digo, lo que ya haya pasado. O las heridas que hayan quedado, porque el Señor las va a sanar a partir del momento en que hoy, en el nombre de Jesús, tú decidas decir, yo voy a caminar en la sabiduría del Señor a través de su palabra. Amén. Quiero, para ir finalizando, colocarles una oración que realmente me ministra mucho mi corazón cuando hablamos de este tema de la sabiduría. Porque realmente nosotros tenemos que hoy tomar la determinación de decir, Señor, yo quiero ser sabio no por mi propia prudencia, sino por tu sabiduría. Amén. Entonces voy a colocarles esta canción. Vamos a ver. Vamos a ver si ya ahora sí. Ok. Gloria al Señor por esta adoración que el Señor me ministra a mi corazón en este momento. Lo voy a compartir con ustedes. Vamos a escucharla y vamos a entrar en un tiempo de adoración al Señor. Amén. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré
tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Espíritu Santo de Dios, vengo orando, Padre, dándote las gracias, Señor, por cada persona que está hoy conectada, Señor, a través de esta transmisión, Espíritu Santo, para que tú, Señor, comiences a derramar sobre cada uno, sobre cada una, sin importar la edad que tengan, Señor, pero como generación joven, Padre, hoy declaramos en el nombre de Jesús que tu sabiduría, Señor, nos inunda para tomar mejores decisiones, para comenzar, Señor, a caminar conforme a tu voluntad, para comenzar a ver el destino que tú has trazado profético para cada uno, Señor. Porque yo declaro lo que dice tu palabra, antes de que te formaste, yo tenía un plan para ti, porque en tu embrión vieron tus ojos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú nos llevas más allá de lo soñado. Nosotros vamos a aprender a confiar en ti, Señor. Se levante lo que se levante, a ser sabios, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, porque no es, Señor Jesús, lo que nosotros queramos, es lo que tú quieres para cada uno, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Comienza, Espíritu Santo, a llenarnos en el nombre poderoso de Jesús. Comienza, Espíritu de Dios, a trabajar en nuestra mente, a trabajar en nuestro corazón, a confiar en ti, Papito Dios. presencia, a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bueno, amados jóvenes del Señor, muchas gracias por haberse conectado a cada uno a través de Zoom y a través de Facebook. Nos vemos la próxima semana y yo sé que el Señor va a seguir levantando grandes ministros y ministras del Señor para su gloria y su honra, porque somos esa generación de cambio, esa generación que Dios quiere seguir levantando para preparar esas almas para el Señor. Dios me los bendiga, un gran abrazo y que tengan una hermosa tarde. Bendiciones. Gracias, igual.